Bueno, quisiera empezar agradeciendo a los organizadores y a las organizadoras de este seminario, y a María Díez, por haberme invitado a participar, a hablar en él, por su trabajo en la organización del mismo y por realmente su paciencia conmigo. También quisiera agradecerle a Carlos Hoysch, mi director, así como a Olivier y Marianne Brisville, por haber tomado el tiempo de leerme y corregirme. Muchas gracias. A modo de breve presentación, soy doctorando, estoy haciendo una tesis de edición digital de parte del Regimiento de Príncipes, en particular de la última parte del libro sobre el gobierno de la ciudad en tiempos de guerra. En cuanto a una breve presentación bibliográfica, estado de la cuestión, debemos y debo mucho al equipo de investigación de la Universidad de Valladolid, encabezado por María Jesús Díez Garretas, que ha permitido asentar unas bases firmes y entender cómo ha evolucionado la tradición textual del regimiento. La producción del regimiento castellano ha consistido originalmente en una traducción acompañada de una glosa compuesta hacia 1345. Luego podemos destacar 3 versiones del texto. Yo trabajo en la segunda versión, en la versión B, o sea que mi tradición es el fruto de una primera recomposición del texto. Ahora bien, sobre el título de la ponencia, si me llamó la atención la oposición entre educación del hijo y educación del rey en estos capítulos de la segunda parte del segundo libro, al trabajar en ese tema me ha parecido más interesante y más productivo partir del ámbito educativo para indagar hacia lo político y hacia la evolución de algunos conceptos importantes como el de nobleza. En efecto, la expresión mayormente los reyes, expresión que aparece muy a menudo y bastante específicamente en la parte dedicada a la educación del hijo, parece responder esencialmente a una estrategia retórica para asentar la jerarquía social vigente a nivel educativo. Por eso me va a interesar mayormente mostrar cómo el discurso educativo y su evolución entre la versión A y la versión B permite vislumbrar visiones distintas de la nobleza, de sus definiciones y atributos. Bueno, voy a empezar con y aprovechar la ocasión que se me brinda aquí para exponer brevemente el enfoque metodológico que he decidido adoptar para esta ponencia. A la pregunta ¿cómo estudiar este texto en particular? Podemos tener 2 respuestas posibles. Primero, si se desfavorece el punto de vista de la recepción, entonces estudiar las fuentes y la evolución del texto podría crear algo como un sesgo. En efecto, por ejemplo, tenemos un buen ejemplo en la oposición entre la glosa y la traducción. El texto es la traducción de Romano del Rimini Principum, al cual se añade una glosa. Sin embargo, en la versión B no hay una oposición clara y material entre glosa y traducción. Si llegamos a saber en algunos casos que se reconocía tal diferencia, por ejemplo, en la imagen que tenemos acá, que viene del manuscrito, de un manuscrito del Escorial, con marcas de lecturas que se acaban en la glosa, o sea que son marcas de lectura que aparecen solo en algunos otros manuscritos, y desgraciadamente no tengo imagen aquí, la oposición no es tan clara y podemos llegar a tener unas marcas de lecturas que corren entre glosa y traducción. O sea que un lector, pudo leer el texto, interesarse en el texto y no hacer la diferencia entre glosa. Así que habría que tomar en cuenta lo que no es imposible, pero muy difícil a la vez: la cultura, la literacia, así como el acceso material de los lectores a los libros y a las fuentes.
O sea que es una pregunta bastante más amplia de lo que voy a hablar ahora, más allá de lo que les voy a presentar, cómo se podía entender, conceptualizar y recibir el texto entonces. Eso es la primera posibilidad de estudio del texto que me toca estudiar. Por otra parte, se puede elegir el punto de vista de la producción, el punto de vista filológico tradicional que desentraña el texto y le da profundidad, analizando la referencia, la estructura, las evoluciones entre las distintas versiones. Si es el punto de vista de la producción del texto, un punto de vista que es más diacrónico, lo que me interesa acá es ver cómo se ha modificado el texto entre sus diferentes versiones y, eventualmente, entre los diferentes manuscritos de una misma versión. Es un punto de vista interesante, pero que nos aleja de la experiencia de lectura que han podido tener los lectores de la época y de la recepción efectiva del texto. Y puede resultar, a veces creo, algo artificial esta posición de omnisciencia para retomar un término que sería tomado de la narratología. Una buena ilustración de tal tensión metodológica se puede encontrar en el título mismo de la obra. Es realmente una glosa castellana al regimiento del príncipe, como le titula la obra Benedetto Pérez en el 1947. El título se puede defender, glosa castellana al regimiento del príncipe, aunque no sea del todo acertado. Sin embargo, independientemente de la realidad estructural del texto, este título creo que no refleja la realidad de la recepción del regimiento por sus lectores en la Edad Media y en el principio de la modernidad. Sin duda, estos lectores leían el regimiento, no leían la glosa. Bueno, para esa ponencia me voy a centrar esencialmente en el segundo método de análisis, orientado hacia la historia del texto, centrándome en el estudio estructural de este texto, pero sin descartar a veces, y cuando sea interesante, el punto de vista de la recepción para el siglo XV. Bueno. Ahora, ¿cuáles son las características del discurso político desarrollado en los capítulos dedicados a educación del hijo, en particular en cuanto al concepto de nobleza? Podemos vislumbrar una evolución conceptual entre la versión A y B. El tema de la educación va a servir aquí de revelador, de contexto, en su sentido más etimológico. Bueno, me voy a centrar en los primeros capítulos, esencialmente, de la segunda parte del segundo libro, que trata de la educación de los hijos. Por lo general, el texto que cito es el del incunable de 1494, que es una historia muy, muy interesante, a no ser que indique otra forma. En este caso, voy a citar otra forma. Mi ponencia se estructura según una tipología más bien filológica. He podido destacar tres comportamientos, tres características formales generales del texto que les voy a presentar a continuación. Primero, concordancia con la tradición anterior. En segundo lugar, discrepancia con la tradición anterior. Y en un último momento, tensión o tensiones conceptuales en el seno de una misma tradición, o sea, la tradición que estudio, la tradición o versión. Bueno, primero, concordancia. Podemos representarnos la evolución de la doctrina política del regimiento como una espiral, con los mismos conceptos utilizados en ámbitos diferentes. Uno mismo, que es la moral, la primera parte del regimiento, su casa, la económica, la segunda parte del regimiento, y su reino. Siempre se vuelve a la virtud. La virtud o las virtudes aristotélicas son la piedra angular de toda la doctrina, o de la mayor parte de la doctrina del regimiento castellano, como lo vemos, por ejemplo, por las lecturas morales que se hacen muy a menudo en la glosa de este texto. A partir de la exposición de las virtudes aristotélicas en la segunda parte del primer libro, se puede decir que se difunden estas virtudes en todos los ámbitos
del texto. En este sentido, es obvio que la educación debe ser una educación a las virtudes, aquí a esas virtudes aristotélicas, y además de la necesidad de modelos de comportamientos, además de la necesidad de ser modelos de comportamiento como lo deben ser los reyes, tenemos una primera respuesta, que sería una respuesta importante, aunque quizá un poco obvia. Si hay una diferencia que es cualitativa entre los reyes y los otros hombres, es porque el buen gobierno es el gobierno de la virtud. Por lo tanto, la educación al gobierno solo puede ser una educación a la virtud. Aquí la relación entre virtud y poder es ascendente. El poder político de las élites, el de la nobleza, por ejemplo, necesita de la virtud, pero viene a priori y no es consecuencia de la misma. Eso es importante para lo que voy a decir después. Bueno, la diferencia de educación responde entonces a una diferencia de estado y de dignidad. La nobleza es una nobleza de virtud y la educación debe ser una educación a la virtud. En segundo lugar, la concepción organicista de la sociedad es uno de los elementos que permiten justificar la oposición entre educación real nobiliaria y educación corriente. El capítulo segundo me interesa aquí en cómo demuestra que mucho conviene a los reyes de ser acuciosos en el regimiento de sus hijos. Y este capítulo responde al capítulo anterior, cómo los padres deben ser muy acuciosos de sus hijos. Ahí vienen las citas, espero que se puedan leer. Aquí podemos decir que la versión B va a condensar el pensamiento sobre la concepción del reino que podemos encontrar en A. Es un comportamiento del texto que encontramos muy a menudo, o sea, una reducción de, estamos en la traducción, una reducción de la traducción y una amplificación de la glosa. Vemos en ese texto, en el pasaje de A a B, que hay un interés mayor en la educación del príncipe. Se produce, en efecto, una suerte de elipsis en la que la buena salud del reino no depende de la virtud del rey, sino de su educación, o de su educación anterior. Lo que equivale a decir, de hecho, que la buena conducta del reino depende de la educación del príncipe o de su sucesor. Es equivalente. La defensa de la educación del príncipe, creo, es más importante en B que en A en este fragmento. Esta concepción del reino como un cuerpo se encuentra en varios autores, como Jean Gerson, San Agustín, según Cribbin. También tenemos que pensar aquí en Juan de Salisbury, en el libro 5, capítulo 9, de His qui in Republica obtinet locum coitus. Pero también encontramos esa concepción en las partidas. Segunda partida, título 10, segunda ley, y aquí le agradezco a Carlos Hoysch, que pues él es cabeza de todos, dolerse debe del mal que recibieren, así como de sus miembros. Y cuando de esta guisa hiciera contra ellos, serles como padre que cría a sus hijos con amor, que castiga con piedad, así como hicieron los sabios. Ya vimos que el fragmento del regimiento comentado justo antes procede de la traducción, o sea que estamos en el texto de Egidio Romano y no puede ser una evolución desde la partida. Sin embargo, creo que entra en eco con un universo textual que sin duda tenían en mente los productores del texto y los lectores. En efecto, las partidas se activan oficialmente en el 1348, algunos años después de la composición del regimiento en castellano, pero se reciben mucho antes. O sea, es un universo textual conocido. Y no es por casualidad que cito este texto en particular de las partidas, editado en el 1491, por los mismos impreso por los mismos impresores que luego imprimirán
el régimen. Estamos, lo repito, en un universo mental conocido por el ego. Primera parte, concordar con la tradición. Ahora vamos a ver cómo puede discordar el texto con la tradición anterior. Y es el punto creo más interesante de este texto. Una parte del texto me parece muy interesante y me causa bastante perplejidad. Quiero hablar aquí del capítulo 8, cuyo título es ¿En qué demuestra cuántas son las ciencias que deben aprender los hijos de los nobles, y mayormente los hijos de los reyes y de los príncipes? Y aquí, fragmento que me interesa comentar, corresponde a la traducción de Egidio Romano, o sea, al principio, es el principio de la traducción de esta parte octava. Desde un punto de vista filológico, si comparamos con el texto latino confirma que tenemos una traducción más o menos ad literam. Y que lo interesante aquí es que la versión B innova. Tenemos en el texto de A, los hijos de los libres y de los francos y de los nobles se ponían a aprenderla. Cuando leemos en B, los hijos de los libres y de los nobles las deben aprender porque sean por ellas ennoblecidos, lo que cambia, creo, bastante el sentido del texto. La versión B no es totalmente homogénea. Aquí tenemos un manuscrito que es un manuscrito de la Biblioteca Nacional que dice las quieren aprender en veces de las deben aprender, lo que denota una diferencia de modalidad. Bueno, desde el punto de vista del discurso sobre la nobleza tendría dos reflexiones. Primero, lo más obvio es la clara actualización del texto en su sentido propio. Además de la eliminación del término franco, tenemos un cambio de modalidad. Pasamos de se ponían a deben y un paso al presente, lo que cambia totalmente, creo, el discurso. Pasamos de lo descriptivo a lo prescriptivo. Ya no se trata de precisar una etimología, sino una pauta de conducta que debe adoptar la nobleza. Insisto aquí en la evolución del texto. Esta modificación toma lugar entre 1345 y 1374. Tenemos un término antecueno, dado que encontraba esta variante en un manuscrito que ha sido fechado por Lawrence de 1374. En cuanto al verbo ennoblecer, ¿cuál podría ser su significado? ¿Hasta qué punto tenemos aquí un sentido propio de la palabra, de dar nobleza al que aprende estas artes legales? ¿Hay aquí una idea de gradación de la nobleza en la nobleza por el saber? La nobleza puede ser, creo, un camino hacia... La sabiduría podría ser un camino hacia la nobleza y esta educación un factor de nobleza. Vemos aquí que el sujeto de la frase es los nobles, pero también los hombres libres, que no son forzosamente nobles. Está claro que es aquí herencia del texto anterior, pero bien se hubiera podido omitir en el paso de A a B. Bueno, ahora, sería ir demasiado lejos hablar de una influencia de las tesis bartolistas, por ejemplo, en ese texto. Sabemos que Bartolo, en su tratado sobre las armas, se traduce al castellano 2 veces en el siglo XV, pero no tenemos constancia de una circulación en castellano, por lo menos, de textos de Bartolo en el siglo XIV, siglo de composición o de recomposición del regimiento del que estoy hablando ahora. Según Antonio García y García, en un artículo de 1974, el manuscrito fechado más antiguo conservado en España de Bartolo se puede fechar de 1367. Sin embargo, no aparece, por ejemplo, el tratado sobre las divinidades de Bartolo en este texto. Aquí, bueno, insisto en la idea de que tenemos unos 20 años en que evoluciona este texto. Eso era por la parte de
discrepancia entre A y B. Quisiera terminar mi ponencia hablando de una tensión interna, poniendo en tela de juicio la coherencia absoluta a nivel ideológico de este texto, hablando ahora de caballería, de nobleza y de caballería en relación con la sabiduría. La caballería como objeto conceptual es muy movediza, muy cambiante y es muy difícil definirla porque es objeto de debates, sobre todo en el siglo XV castellano. La definición de este concepto no es fácil ni única y, por supuesto, dependerá de una época, un lugar, etc. ¿Qué podemos decir del regimiento? ¿Cómo aparece este concepto de caballería en el discurso sobre educación? El capítulo 7 de la segunda parte, que los fillos de los nobles hombres y mayormente de los reyes y de los príncipes deben ser puestos a letras en su mocedad, es importante para poder definir lo que es el caballero y cuál es su relación con la nobleza en el regimiento desde el punto de vista del saber, o sea, en su educación. Para dar una idea de la evolución del texto entre A y B y mostrar el carácter sintético de la recomposición, aquí va el texto equivalente en el manuscrito de la versión A que me sirve de base. Conviene de saber que maguer los pobres puedan haber excusación de no aprender letras, empero los fillos de los ricos y de los nobles, y mayormente de los reyes, no han excusación ninguna que las no deben aprender. Fíjense en los términos empleados para describir las artes liberales. Pasamos de ciencias a letras. Y eso es una evolución que es voluntaria porque se encuentra también en la evolución de los títulos de este capítulo. O sea que en los capítulos también se pasa de ciencias en la versión A a letras en la versión B. Me parece interesante poner de relieve esta manera de designar las artes liberales y habría, creo, que continuar indagando y hacer un análisis lexical para más global sobre todo el texto, para ver si nos encontramos en una evolución terminológica más general. Quizás ir a buscar a otros textos también. Bueno, volvamos a nuestra necesidad de cultura letrada por parte de los nobles. Sin olvidar este fragmento que les vengo de presentar, centrémonos ahora en la versión B y en su discurso sobre el saber de la caballería, en la última parte del texto, o sea, la parte 3 del libro 3. El capítulo 11 nos dice en la glosa lo que les presento aquí, que el alumno que no es letrado y a quien más conviene haber sabiduría de armas que de letras, no le conviene de hacer profesión letrada y por palabra, que cumple lo que hace de humildad y de fe. Donde dice Polícrato que los hombres letrados deben hacer profesión letrada y por palabras letradas, así como los obispos y los abades y los religiosos todos, más a los caballeros cumpleles la profesión que hacen de fe. Aquí cito un manuscrito que es el manuscrito del Instituto Valencia de Don Juan, pero un cotejo de la traducción muestra que no hay diferencia entre los manuscritos de la versión. Claramente aquí se afirma la posibilidad de tener una caballería iletrada que podemos, creo, poner directamente en relación con el Polycraticus. Y aquí cito a Jean Fleury. Jean de Salisbury concède aux soldats que leur rude métier les conduit le plus souvent à être des illitérati, donc à ignorer les lettres et le droit. El problema es que en el capítulo 15 de la misma parte podemos encontrar una equiparación clara entre caballería e hidalguía, o sea, entre caballería y nobleza. Y ahí tenemos un párrafo que habla de los derechos y de los privilegios de la caballería y seguimos con las cosas que pertenecen a sus derechos de los fillos dados. Creo aquí que hay una equiparación entre nobleza y caballería. El párrafo sobre la hidalguía es la continuación directa del párrafo sobre los privilegios de la caballería. Y creo que estamos aquí ante una definición paradójica. Si volvemos a la cita anterior sobre las sabidurías,
ante una contradicción que me parece clara. Y creo que el ejemplo que les acabo de dar muestra que hay una diversidad de discursos y de voces discursivas que provienen de las fuentes escogidas por el procesador. Aquí el Polipláticos, que se pueden enfrentar entre sí. El texto tiene más de 200 capítulos, o sea que tener que mantener una unidad conceptual en todo el texto con la variedad de fuentes puede ser difícil, me imagino. Así que fuentes que se enfrentan entre sí, se enfrenten a las voces también de la traducción, de las fuentes propiamente elegidas por Egidio Romano. De ahí el título de esta última parte, la idea de tensión interna, que viene, creo, a poner en tela de juicio la perfecta homogeneidad y coherencia conceptual de este texto. Muchas gracias por su atención.